con esas imágenes, ¿sí o qué? Pero hay una cosa Yo que, creo que hay dos cosas. Una es lo que el fan ve, ¿no? El fan tal vez como no está tan metido en el equipo en el día a día, el fan lo que ve es el resultado, ve lo que pasa en la cancha. Entonces por eso el fan puede ser, como fanático, un tipo como Carlos Spencer, talentosísimo, pero pues todos dicen que no era tan buen compañero y que era medio conflictivo. Eh, pero yo creo que la actitud de estos tres que hablamos de resiliencia y disciplina repercuten sobre el juego en la medida que están más tiempo y en la medida, o sea, el resultado final de la cancha, el fanático dirá, Dan Carter es súper talentoso también, vea cómo patea y todo, no sabría la historia tal vez de que el papá le compró sus haches ahí en el jardín, toda esa cosa, pero en últimas lo que el fan ve es lo que pasa en la cancha y tal vez si se juntan los fans y el liderazgo que tiene dentro del equipo, pues ahí se crea una imagen más fuerte. O sea, tiene como ambos lados, el resultado bueno de la cancha y el resultado del liderazgo dentro del equipo. sí, pasa algo así. Entonces, ponía esos ejemplos para iniciar este conversatorio desarrollando el alto rendimiento, porque esos tipos son un gran ejemplo de alto rendimiento y de rendimiento, ¿sí? O sea, son tipos que cuando los describían ustedes ahora hablan, rindieron mucho, hicieron muchos puntos, estuvieron siempre ahí, Juan Fernando lo decía, pero además son unos tipos que demostraron pues que como personas abanderaban los valores del deporte y en sus historias hay una constante de repetir, intentar, volver a hacer, volver a empezar, volverle a dar. Y parte de eso es lo que vamos a ver ahora, que es lo que vamos a hacer nosotros como Federación Colombiana de Rugby para llegar al rendimiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para pasar del desarrollo al rendimiento a través de un plan ordenado que nos va a significar hacer muchas cosas? Entonces, para iniciar, vamos a ver este videíto y hablamos un poquito de eso. Están viendo una mugrosita, ¿sí? ¿Me confirman? Porfa. Sí. Sí, señor. Ok, Sí. listo. Ahí les dejo. ¿Cómo les parece? Perseverante. O sea, hay pasión que alimenta esa perseverancia y un entorno favorable también. El papá y que le ayuda y que la motiva y que seguramente le enseña. Súper. Un ejemplo de resiliencia, pues porque Resiliencia. ya se cae muchas veces, pero pues de todas maneras se levanta y sigue intentando hasta que lo logra. ¿Qué más? Transmite alegría, sí, claro. ¿Qué más vemos en ese video? Saquémosle todo. Ese video habla mucho. De las Constancia. cosas, de las cosas que noté al principio fue que estaba haciendo como que no juntaba las manos o algo así. Después el papá, me imagino que era el señor, le dice que tiene que juntar las manos y es cuando logra hacerlo. También estaba siguiendo como pautas, o no sé si fue eso, no mi impresión. Hay un acompañamiento, sí. ¿Qué más? Hay un proceso para poder llegar ahí. ¿Cuántas partes del proceso
son exitosas de lo que vimos, pues obviamente. No vamos a hablar de lo que no vimos. ¿Mm? Cristian, ¿fue exitoso? Señor, ¿cuántas qué? ¿Cuántas partes de lo que vimos fueron de éxito? Pues yo, pues no sé, como yo lo veo, yo creo que todas, porque de todas se aprendieron. Todas generan un Yo creo- aprendizaje y valorar los aprendizajes está Exactamente. bien, pero ¿cuál fue la que logró su objetivo? ¿Cuántas? O sea, ¿cuántas de cuántas, No, digamos? Y solo la última la última. La y última, que es Juan. lo que se ve siempre. El cuento de Jordan que falló miles de canastas y la gente lo que ve son las que acertó. Exactamente. Y a la final no son solo las que aciertan, sino que de cierta manera el rendimiento va enfocado a eso, a hacer un montón de trabajo para una sola vez o en un momento determinado lograr un objetivo específico. ¿Qué más podemos hablar de ese video? El entrenamiento de esa muchacha, ¿cómo era? Intenso, continuo. ¿Qué más? ¿Qué más Pues era tenía? medio casero, digamos que no tenía todos los implementos así recontra profesionales, pero aún así logró con una banquita plástica y con un tapetico de espuma, como que logró la dificultad justa para ir mejorando. O sea, como que no se quedaron en que, bueno, ya domino la banquita esa, el butaco, sino como que fueron buscando dentro de la casa, ella incluso casi en pañales entrenando, pues lo seguía haciendo. Sí, un entrenamiento muy de pandemia, digamos. Muy adaptado a la pandemia. Sí, muy adaptado, como sin excusas. Me da la impresión que ahí no buscaban excusas. En la casa mismo podían hacer, no tenían que ir al gimnasio pues para entrenar eso, sino en la casa se adaptaban. Adaptabilidad, recursividad. Exacto, y por eso yo pongo este video, me gusta usarlo, pues tiene un enfoque muy bacano. Para mí ese enfoque es hoy lo que podemos hacer el rugby colombiano. Tenemos que ser recursivos, apostarle a la pasión, apostarle a lo que tenemos, pero con mucho trabajo, intentando en el mismo banquito, podemos lograrlo, ¿sí? O sea, cuando nosotros iniciamos este camino de buscar y aprender y entender qué era el rendimiento, siempre nos encontramos que muchas personas nos hablaban de que el rendimiento, el alto rendimiento estaba ligado siempre y normalmente al dinero. O sea, como si no tenés mucho recurso, no puedes hacerlo. Pero empezamos a encontrar también que dentro de las características y de la forma de hacer el rendimiento, había unas cosas que eran determinantes, porque también uno se dice, bueno, si fuera solo de dinero, pues habrían muchos países rindiendo. Hay muchos países en el mundo con rugby, con mucho dinero, pero que hoy no están rindiendo. Y resulta que había un ámbito alrededor del tema que no siempre estaba directamente relacionado con los recursos, que es lo que describía Juan de esta niña. Pues uno la ve y uno sí siente que está en la casa, pero uno ve el entrenamiento, uno dice, esto es un entrenamiento serio. O sea, está en la casa, es un banquito cualquiera, es como con las colchonetas de la casa, pero en realidad el entrenamiento es serio. Uno dice, esta niña está entrenando de verdad, esta niña demuestra pasión, ¿cierto? ¿Ustedes pensarían que ese ámbito y la forma en que esa niña se está entrenando es de rendimiento o es como medio de desarrollo o es un jueguito cualquiera? Pues se le ve la pasión a la niña, pues obviamente es muy, muy joven para hablar de rendimiento o de metodología, pero claramente ella tiene un enfoque un poco atípico a su edad, porque a esa edad tienden a jugar más y todo, pero o sea, tiene como un enfoque muy claro, tiene esa aptitud mental, se nota que se puede enfocar muy bien en lo que le gusta. Sabes que, Juancho, eso es muy loco en ese deporte en específico. La gente de gimnasia muy temprana edad, yo creo que es de los deportes que a más temprana edad inician preparaciones de rendimiento. O sea, uno va a un nacional de gimnasia y ve niños de 9 10 años, sobre todo niñas de 8 9 años ya en un proceso mental de rendir. Es
Sí, Y tiene razón. Me había quedado en el contexto del rugby. Ahorita que estuvimos viendo en World Rugby lo de las etapas de desarrollo, el curso ese que está bien bueno. De hecho, recomendado para que todos lo vuelvan a hacer, que lo actualizaron, el de fuerza acondicionamiento. Pero sí es verdad que en gimnasia olímpica, creo que a los 21 años se retiran ya, ¿no? Es como el pico de ellos es a los 10 sí, y pico. son picos súper Gimnasia y natación son los tempranos. que empiezan más temprano. Sí, gimnasia y natación son los que empiezan más temprano la preparación enfocada al rendimiento. Sí, son muy deportes que empiezan muy jóvenes y también pues terminan muy jóvenes. O sea, y las entrenadoras de gimnasia ya a los 22 años tienen medallas olímpicas y son entrenadoras con muchas competencias. Pero sí, lo importante de la niña era eso, que sin importar lo pequeña y el espacio que tenía, pues estaba haciendo un comportamiento y unas situaciones más dadas al rendimiento. Pero entonces ahí nos preguntamos, ¿qué es el rendimiento? ¿Qué es rendir? ¿Qué es rendimiento? A ver, ¿ustedes qué piensan que es rendimiento deportivo? Estamos Para hablando- mí rendir es como cumplir los objetivos por los que he trabajado, ¿no? O sea, se supone que en el entrenamiento uno tiene como unos objetivos claros, pero pues el fin es llevarlos a la cancha y cumplirlos en cancha. Sí, ¿qué más? Pues si nos vamos un poquito a lo que es el deporte, o lo que diferencia el deporte pronto del ejercicio o la actividad física es la competencia. Rendir es obtener resultados, o sea, ganar. Pues rendir es un concepto, o alto rendimiento es un concepto muy del deporte y significa, desde mi punto de vista, ganar o obtener el resultado. Sí, ¿qué más? Cuenten. A lo que dije anteriormente, también agregaría que también es un trabajo conjunto pues de varios aspectos, como por ejemplo el mental, el emocional, la Eso, salud del cuerpo. esos son, Creo que también estaría ligado, ¿no? sí, son componentes. ¿Qué es rendir? ¿Qué es el rendimiento? A ver, ¿quién más? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Hablen. Creo que rendir también tiene un componente, ya que hablabas de la recursividad y estar atendidos a los recursos, a que es cumplir los objetivos, pero también siendo lo más eficiente posible con lo que hay eh, para, pues para lograr que no sea algo fortuito, sino que sea algo, digamos, que tenga más posibilidades de mantenerse en el tiempo, bajo la realidad que hay, entendiendo las fortalezas y las debilidades de donde se está entrenando. Eh, creo que nuestro entorno tiene que ser parte de la ecuación, porque uno puede decir, listo, este jugador lo pongo a tope, pero lo rompo, o sea, el cuerpo no le va a durar sino 2 años, entonces ahí, digamos, el rendimiento perdería como una pata de lo que consideramos importante en nuestra estructura. La longevidad tal vez del jugador no está, tal vez se vaya, perdamos esa persona que le suba el nivel al rugby del país. Entonces creo que es una variable importante. Uno puede decir, sí, el rendimiento sabemos como Nueva Zelanda, pero obviamente no va a tener ni los recursos ni la cultura. Entonces creo que hace parte de lo que se considera. ¿Qué? Cabra, Liz. relacionándolo con el video que pusiste al principio, para mí el alto rendimiento va muy ligado al tema de los hábitos. Y es lo que hablabas al principio de que no hay una estructura y siempre se cree que para el alto rendimiento y para rendir se necesita dinero. Pero al fin y al cabo el tema de los hábitos y el tema de generar una cultura es bastante importante. Pero entonces ahí Juan y Liz, que están muy acertados, también Dana, hicimos hablamos un poco de los componentes que tiene el rendimiento, pero no dijimos a la final qué es el rendimiento. Entonces, porque nosotros hoy estamos entre qué es el desarrollo y qué es el rendimiento. El desarrollo lo hicimos durante muchos años y como federación hemos logrado generar unos números significativos de cómo se ha crecido en cantidades, ¿cierto? El rendimiento no va enfocado tanto a la cantidad, sino que va enfocado a la calidad. Por eso se habla de rendimiento. Entonces hay una palabra que utilizó Juan que,
que sí va muy enmarcada y muy directamente metida en lo que es el rendimiento, es la eficiencia. La eficiencia y la eficacia, ¿sí? Son dos cosas que yo busco hacer en el rendimiento, o sea, rendir más, ¿sí? Entonces, digamos que rendir es cuando uno siembra un arbolito, el arbolito está creciendo, va en desarrollo, empieza a rendir cuando empieza a dar sus frutos. Digamos que el alto rendimiento es cuando yo lograse hacer que ese árbol produzca la mayor cantidad posible de esos frutos, o sea, que ya sería un sembrado tecnificado, ¿cierto? Nosotros hoy hemos llegado ya a la época de empezar a dar frutos. Como hacemos deporte, en rendimiento se da frutos a través de la competencia, o sea, que empezamos a buscar quedarnos y enfocarnos también en dar esos frutos. ¿Y qué nos ha llevado a pensar que estamos ahí? ¿Por qué creen ustedes que nosotros podríamos estar pensando que ya estamos en una etapa de rendimiento o que debemos preocuparnos mucho más por el rendimiento? Ahora por los últimos resultados que se han tenido a nivel de competencias internacionales, Los pues resultados, ganarle a un Brasil, pues eso pues ya es un indicador donde ya se está llegando a un nivel más alto, donde ya se puede pensar en rendir como tal. sí, esa es una muy acertada. ¿Quién más tiene alguna otra idea? Pues yo creo que a sumarle a lo que el profe Jorge también, digamos, por los números que ya se muestran en el país en cuanto a número de jugadores, número de competencias, y en las regiones, ¿sí? Digamos, hay regiones que tienen el concepto del alto rendimiento digamos, sus competencias internas y competencias nacionales. Entonces, no sé, un ejemplo en Colombia es que ya estemos en juegos nacionales, entonces eso nos enfoca hacia otro nivel de juego, que no solamente sea como rendir en nuestras regiones, sino ya tener un rendimiento a nivel nacional. Excelente, Cristian. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que también el hecho de que ahorita, pues hablando de cómo fue la división territorial de la Copa Colombia, que hay 5, digamos, regiones, se demostró que estamos a un quinto de la capacidad, digamos, total de lo que puede dar el país, pues con Antioquia, que es la región desarrollada en este momento, y solo con un quinto de la capacidad del país estamos logrando lo que hemos logrado. Si logramos replicar y ser eficientes en replicar ese modelo, digamos, de entrenamiento y ver cómo adaptarnos a cada región, pues ya podríamos, en teoría, multiplicar 5 veces la cantidad de jugadores buenos que hay, se mejora la competencia. Entonces, creo que Antioquia fue la que demostró que se puede hacer combinando apoyo institucional y todo lo demás, y pues el tiempo, la persistencia, el aprendizaje, todo. Y si se puede replicar eso a todo el resto del país, pues como negocio no dice, ahí está. O sea, la materia prima está, tenemos todo con qué mejorar. Yo creo que también puede caber el tema de cómo la organización ha crecido. Me refiero a la federación, a cómo se ha organizado el deporte y cómo en el tiempo hemos avanzado de forma tan rápida si nos comparamos estadísticamente con otros países. Y pues también hablando un poquito de estadística, los criterios de rendimiento para el rugby, pues digamos internacional o mundial ya están. Cuando vemos que nos vamos acercando un poquito en cuanto a habilidades de los deportistas, a preparación física y demás, podemos empezar a proyectar ese tipo de cuestiones de rendir. Muy bien. Eso estuvo muy buena, Santiago. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, como decía, como le decía Homero a los niños, todos tienen la razón. Ahí lo que ha sucedido es que hemos empezado a tener unos indicadores con los logros que hemos obtenido que nos demuestra que estamos a un nivel, como decía también Juan Fernando, eso demuestra que si logramos poner la máquina, engranarla, funcionar mejor, pues obviamente podemos tener mejores resultados o más veces mejores resultados. Hemos obtenido grandes logros, ganarle a Brasil en femenino, ganarle en el masculino a Paraguay,
más que los resultados, pues ya empieza uno a ver un cambio en el juego. El juego que hicimos con Uruguay en el Charrúa el año pasado fue muy bueno. Obviamente los títulos que se vienen consiguiendo año a año nos van ratificando, pero el gran reto de nuestro rendimiento es exactamente lo que marcaba Juan Fernando, y es cómo hacemos para una maquinita que está empezando a funcionar, llevarla a varios lados y que esos motores empiecen a trabajar. Entonces acá, pues esa es la parte gruesa que les quiero mostrar, y es cómo nosotros hemos planificado empezar a meternos en el rendimiento. Les voy a compartir para que empecemos a hablar, les voy a mostrar nuestro plan de trabajo deportivo. Me dicen si ahí ya les estoy compartiendo. Sí, ya ahí ya se ve. Eso, perfecto. Entonces, bueno, este es nuestro plan deportivo, como el tema Tucanes, que se llama Elevando el Vuelo Tucán. Y esto es el plan que nosotros tenemos macro. Estas son nuestras metas. Queremos estar en el Mundial masculino 2031 y en el femenino 2029. Eso es una meta alta, pero eso se trata de rendir también. Hay que ponerse unas buenas metas para poder generar un buen trabajo. Sabemos que ese camino era 2020-2030, pero pues todos ya sabemos que el COVID es como si nos hubiera robado un año de la vida, sobre todo a nivel deportivo, que ha sido un enredo total por el tema de competencia. Pues saben que tanto en masculino como en femenino las competencias se vieron complicadas. Digamos, este año se aplazó todo. Nosotros estaríamos yéndonos a jugar clasificatorio a Olímpicos, y ahora, bueno, veremos cuándo serán el próximo año y cómo será eso. Sabemos que para poder llegar a esas mega metas tenemos también un camino y un recorrido que hacer dentro del rendimiento, y es buscar estar en el World Rugby menores de 20, en el Trophy, que nosotros nos da. Creemos que estamos capacitados, que podemos trabajar más fuerte, y que cuando engranemos esas máquinas vamos a poder tener más jóvenes con capacidad que nos pongan en la posibilidad de competir en esa categoría. Creemos que antes de llegar al 2029 también podríamos estar en el Mundial de Rugby Femenino de 15. Queremos llevar otra vez a los hombres queremos llevar a los hombres a Panamericanos, y queremos con las mujeres otra vez buscar buenos resultados en Panamericanos, volver a tener las niñas en Olímpicos, meternos en World Rugby 7 Series. Ese año íbamos a ir a una parada, también el COVID nos la dañó. Y por último, pues llegar. Este plan se llama Tucanes es Mundial. ¿Qué pasa con este plan? Que este plan es un plan muy interesante porque requiere el apoyo de todos. Necesitamos a todo el país trabajando para poder tener esa maquinita, en vez de tenerla a una quinta parte de funcionamiento, tenerla full, funcionando. Si alguno tiene una pregunta, cuestión o quiere interrumpir o necesita decir algo, me cuenta. Hay alguien rayando genial los dibujos, yo los veo. Nosotros tenemos, pues, sabemos que para lograr esas metas tenemos que trabajar en el tema de participación, de capacitación, de competencia y de rendimiento, ¿sí? Obviamente la participación es aumentar la cantidad y la calidad de los practicantes del rugby en Colombia. Queremos tener más clubes practicando, más niños, pero también el rendimiento va llegando a esas estructuras y empezamos a decir, bueno, ya no solo quiero muchos clubes, sino que quiero clubes trabajando de mejor manera. Entonces, quiero 50 clubes bien rankeados, 100 clubes funcionales, tener 12,000 jugadores registrados,
consolidar 16 ligas con reconocimiento deportivo y afiliadas a la federación. Queremos tener en la capacitación 400 capacitaciones de World Rugby en los próximos 4 años. Y miren que ahora empezamos a hacer un cambio de, hey, ya queremos muchas más capacitaciones en niveles 2 y 3. Queremos potencializar en rendimiento a 10 entrenadores, 5 dirigentes y 10 referees con potencial en alto rendimiento. Es una situación que, como empiezan a ver, a diferencia de los otros planes de trabajo que hacíamos, que el desarrollo es súper incluyente, esto empieza a ser súper selectivo. Entonces vamos a decir, vamos a detectar tantos de tantos y que tengan un perfil de tal manera, ¿sí? Porque empieza a, para poder rendir y ser eficiente, a necesitar de unas condiciones propias de trabajo. Queremos fortalecer la competencia nacional y todo enfocarlo al rendimiento para que nuestros jugadores lleguen en mejores condiciones a sus etapas de rendimiento y sobre todo porque se viene el rugby profesional en la zona, en la región, y nosotros necesitamos que nuestros deportistas estén en mejor forma, ¿sí? Entonces necesitamos consolidar una competencia nacional con niveles en ascenso y de descenso para que la competencia pues sea más enmarcada dentro del tema de la cancha. O sea, que la cancha nos empiece a mostrar quién está rindiendo y quién no, ¿sí? Generar una competencia de franquicias semiprofesionales. Siempre lo he dicho, el futuro se va a ir yendo hacia el rugby semiprofesional y profesional para poder seguir creciendo en el rendimiento, dado que el funcionamiento y el mantenimiento de estos deportistas requiere de mayores ingresos. Y ahí es donde el rugby, para poder mantener su rendimiento, necesita ser también un generador de ingresos para financiar toda esa maquinaria, ¿sí? Potencializar la competencia de clubes a nivel local, interregional y nacional en todas las categorías. Entonces queremos como alinear mucho más las competencias regionales para que vayan llevando el rugby local en las medidas de rugby de rendimiento. Nosotros en rendimiento, que ahora queremos formar un área grande, tenemos varios retos. Era una bolsa de jugadores de 200, evaluados, medidos y en seguimiento. Consolidar un programa de centros de detección, desarrollo y fortalecimiento del talento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora no podemos darnos el lujo de que esa cantidad de jugadores que tenemos pues vayan a cualquier lugar. Nosotros necesitamos de ese montón de jugadores hacer que puedan ir creciendo en las dimensiones y dirigiéndose hacia el lugar que a nosotros necesitamos para que vayan ocupando los lugares dentro de las áreas de rendimiento. Generar unos planteles de tucanes que nos permitan recortar distancias con los equipos superiores en el ranking mundial. Nosotros necesitamos que ya cada vez los tucanes no se vean si ustedes ven más o menos la historia, primero los tucanes reunían 3 semanas antes de un suramericano, un mes, 2 meses. Ahora nosotros lo que necesitamos es que se vayan viendo todo el tiempo y que estén entrenando en el mismo nivel o de niveles de exigencia parecidos todo el tiempo. Es la única forma de nosotros ir equiparando a los países de arriba que tienen centros de rendimiento donde se están entrenando todos los días los atletas con una única visión, ¿sí? Generar la estructura necesaria para pensar en competir a más alto nivel en una década. Toda esa estructura necesaria, hay mucho, que veo acá, había muchos entrenadores conectados. Nosotros sabemos que los deportistas son nuestra materia prima, pero para poder tener buenos deportistas, nosotros el engranaje que queremos apretar es la fábrica de entrenadores. Ahí tenemos que ir muy fuerte y muy rápido para poder seguirnos nutriendo y poder mejorar las funcionalidades de esos deportistas que son los que van a llegar a rendir. ¿Hasta ahí estamos claros o qué? Cuenten a ver. Están muy callados. Sí, ¿Aló? es claro. ¿Es claro? Sí, señor. Nosotros necesitamos encontrar jugadores
con talento en un camino para que esas condiciones puedan llegar al más alto nivel. Entonces ahí necesitamos detectar y capacitar líderes en todas las regiones del país que se encarguen a su vez de detectar y de direccionar esos talentos, ¿sí? Que hoy ha pasado de manera muy espontánea, ahora necesitamos que suceda de una manera totalmente intencionalizada. Entonces yo necesito que cada uno de esos líderes sepa exactamente qué es lo que estamos buscando para el tema de rendimiento. Ahí surgen a veces esas preguntas de, ay, cabra, entonces si llegan muchos niños y son chiquitos, bajitos, gorditos, no sé qué, no sé cuánto, no puedo. Sí, claro, todo el mundo es bienvenido en el rugby colombiano, pero cuando hablamos de rendimiento, sí hay una búsqueda intencionada de ciertas características para poder llevarlos a rendir. De resto, todo el mundo es bienvenido. Queremos generar un camino claro que todos puedan seguir y que sea guiado por los entrenadores para que esos jugadores puedan ir durante ese camino para llegar a ser Tucán. Detectar jugadores con talento de todas las regiones del país, lo que decía Juan Fernando, para nosotros es un gran logro cada vez que tenemos jugadores de calidad en otras regiones, porque es la única forma que tenemos de crecer más. Porque llega un punto en que de una sola región, de un solo lugar, ya no vas a sacar más, ya no hay forma de sacar más. O sea, se agota el recurso. Un proceso, necesitamos que esto sea muy fácil, que puedan entender muy fácil qué es lo que queremos y cómo se llega a ser Tucanes. Que hayan mecanismos que sean claros, vincular muchos jugadores al proceso de alto rendimiento, porque de rendimiento, porque muchos de esos, aunque no lleguen, van a mejorar la calidad del rugby en general. O sea, no quiere decir que solo son importantes en el rendimiento los 20 Tucanes, pero si hablamos de tener 10 equipos en una competencia semiprofesional, estás hablando de muchos jugadores que tienen que estar a un muy buen nivel. Entonces, por eso es tan importante que tantos jugadores se acerquen cada vez más a los temas del rendimiento. Ofrecer a los jugadores con talento mejores condiciones, acompañarlos, tener seguimientos a corto y planes a largo plazo para que ese jugador siga la ruta, pero en compañía, no como que vaya de enero en enero, sino que siempre esté acompañado para que él tenga más posibilidades de tener éxito en la empresa, de llegar a ser un Tucán o ser un jugador de alto rendimiento, digamos. Hay que realizar una integración entre las diferentes áreas federativas para detectar y potencializar el talento. Entonces ahí es donde necesitamos que tanto los desarrolladores como los capacitadores, como el área administrativa, como en la parte de alto rendimiento, estemos enfocados y claros en lo que tenemos que hacer para que todos podamos estar captando y apoyando esto. Esto tiene unas etapas. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un plan ordenado para poder lograrlo, y dentro de ese plan ordenado tenemos 4 etapas principales. Es detectando el talento, que son menores de 16 años, captando el talento, menores de 17, desarrollando el talento, que son menores de 18, y perfeccionando el talento, que son menores de 20 años. En un futuro, y si esto funciona bien, a nosotros todos los Tucanes que nos lleguen los debimos haber conocido antes de los 16 años. Eso estaría hablando de que hicimos un proceso exitoso. Como hablábamos ahora cuando poníamos el ejemplo de estos jugadores, nosotros necesitamos jugadores que tengan un potencial también como personas, que sean positivos, responsables, comprometidos, autocríticos, humildes, pero que en los deportivos tengan unas condiciones físicas de nivel internacional, condiciones técnicas necesarias para controlar el juego, un conocimiento y un manejo de la identidad del rugby colombiano. O sea, que cuando el deportista llegue ya
a esos 19 años y vaya a ingresar a los Tucanes mayores, ese tipo ya se maneje el plan de juego de los Tucanes a la perfección, ya tenga las capacidades técnicas requeridas y que desde antes haya sido captado y se le haya ayudado a madurar su potencial físico de tal manera que esté a nivel internacional, que es con lo que se va a enfrentar. ¿Hasta ahí vamos todavía claros o qué? ¿O ya se perdieron? Sí, profe, claro. Ah, profe, va bien, está claro. Esto, que es, yo he mostrado esta charla en algunos lugares y se vuelve un rollo bacano. Esto es un ideal, pero esto es lo que tenemos nosotros que buscar. Que después trabajamos con lo que nos encontramos, sí, pero nosotros queremos buscar es estas cosas. Digamos que estos parámetros físicos no son definitivos, pero sí son fundamentales para poder estar mejor. Hay unos que son genéticos y que pues nadie puede variar. O sea, yo quisiera no ser calvo, pero no puedo. O sea, yo eso no lo voy a cambiar. Pero puedo correr, pero puedo hacer pesas, pero puedo hacer otras cosas que no dependen de mi genética y que sí son necesarias. Entonces, digamos, ahí está las otras cosas, la fuerza, la velocidad, la resistencia, pero tenemos unos caracteres que estamos buscando. Nosotros necesitamos unos pilares más altos, unas segundas líneas más altos, más fuertes, con unos porcentajes grasos definidos, ¿sí? Para poder estar en niveles realmente de estándares internacionales. Además tenemos unos parámetros técnicos y tácticos claros también para que esos deportistas, o sea, que el tipo allá en su centro y todos los entrenadores, yo lo que espero es que a un momento al terminar y que ya empecemos a elaborar este plan, la primera etapa de este plan, es que todo el que sea un entrenador, presidente de un club, de una liga, lo que sea, conozca esto y se lo sepa. Se sepa qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos ver, qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos tener y para qué lo buscamos, ¿sí? Entonces, pues no me voy a detener mucho rato en esto, pues son unos parámetros técnicos tácticos, trabajo de mini unidad y unidad, destrezas básicas en buena condición, son cosas muy sencillas, no es nada del otro mundo. Esto es muy interesante porque es el camino que nosotros creemos que debemos hacer recorrer a los chicos para poder que lleguen a ser tucanes, ¿sí? O que lleguen al rendimiento. Entonces nosotros arrancamos con menores de 16, con 600 jugadores en diferentes programas estatales, que es donde está la mayor cantidad de jugadores de nosotros en estas etapas, que esos 600 jugadores no se pierdan ninguno y que estén en los clubes jugando festivales recreativos y torneos de esa edad, y de ahí detectar 150 jugadores que vayan en los centros de detección. O sea, ese centro de detección tiene que ir a mirar esos 600, detectar 150. ¿Es un solo centro? No, son todos los centros del país detectando para tener 150 jugadores en ese foco. Y a esos 150 jugadores pasarlos a diferentes centros de captación y desarrollo que jueguen los torneos intercentros. De esos jugadores deben haber 250 jugadores en selección regional jugando torneos interregionales, pero que de todos esos haya 45 preseleccionados ya vistos para las selecciones nacionales de la categoría. Y a su vez que hayan jugadores, 50 jugadores jugando en clubes certificados. Acá hay una etapa que vamos a empezar a vivir, es que vamos a hablar de certificaciones y de licencias, donde necesitamos que los clubes estén a unos niveles, pero que también los entrenadores tengan una licencia. Entonces, es empezar a trabajar en la calidad en todos, como les he venido diciendo. Esos jugadores, de esos 150, esperamos detectar 60 jugadores que lleguen direccionados al alto rendimiento, a estos centros de dirección del alto rendimiento, con torneos intercentros, que estén jugando ya en las preselecciones nacionales, que estén en la selección menores de 18, que sigan jugando en sus clubes, que siga jugando la universidad, para que después 20 lleguen al programa de rendimiento, con partidos ya internacionales, con Cafeteros, con Tucanes,
5 jugadores jugando el rugby profesional, llegando a la liga profesional, 45 jugadores en la preselección M20 y 25 jugadores en la selección nacional menores de 20. Entonces, si nosotros logramos durante variado tiempo, durante todo este tiempo, sacar 5 jugadores que van llegando a la liga profesional, vamos a ir sumando una cantidad de jugadores que ya se vuelve interesante en términos de rendimiento, ¿sí? Nosotros tenemos unos centros de detección donde empezamos a detectar los jugadores cuando están más pequeños, los puntos de encuentro regional, donde se trabajan planes de mejoramiento de la destreza, plan de mejoramiento físico-táctico, plan de mejoramiento a largo plazo, plantillas de evaluación. O sea, queremos que estos chicos desde los 16 años empiecen a tener el mismo acompañamiento y la misma forma de organización que tiene un Tucán del seleccionado mayor. Y eso va generando una cultura, como decía ahora la profe Liz, que estos chicos entren dentro de la cultura del rendimiento, que son las mediciones, que son la evaluación constante. Eso es lo que nos va a ayudar para poder cumplir pues, nuestros objetivos. Punto de encuentro nacional es un plan de perfeccionamiento ya de la destreza, un plan de alto rendimiento físico y técnico, una identidad táctica y estratégica. Eso es lo que está sucediendo dentro del Centro de Orientación al Rendimiento. ¿Cómo va? ¿Cuál es la idea? En 2020, que vamos a arrancar, como les decía, toca mover todo como un año. Arrancamos con centros de captación y detección en Riohacha, Barranquilla, Cartagena, Apartado, Pereira, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, ¿sí? Teníamos unos centros de desarrollo, ya pues, empezaban en 2021, Bogotá, Cúcuta, Pereira y la Costa Caribe, debía ir cada uno con uno, y un centro direccionado al rendimiento está solamente Medellín desde el 2020. La idea era que después pasara a centro de rendimiento, pero bueno, ahora se nos mueven las fechas, el plan sigue, pero se nos mueven las fechas. A un momento la idea es que hayan centros de captación y detección en muchos lados, cada vez más centros de desarrollo y centros de direccionamiento al rendimiento, pocos, pero muy fuertes, para que pueda llegar todo eso material que vamos encontrando en todo el país. Entonces, cuando hablábamos de que necesitamos tratarlos y mostrarles cómo funcionan los mayores desde pequeños, entonces queremos que cada uno tenga su ficha técnica como jugador, cuánto mide, cuánto pesa, qué hace bien, qué no hace bien, todas las mediciones completas todo el tiempo y ver cómo ese jugador va evolucionando, cuáles son sus necesidades y cómo les ayudamos a ir llegando. Que tenga un plan de mejoramiento a largo plazo, cada uno de esos deportistas. Entonces yo soy convencido de que cuando tengamos la capacidad de que más entrenadores puedan hacerle este acompañamiento a estos deportistas, vamos a tener más deportistas de calidad llegando a nuestros seleccionados. Cuando nosotros vamos detectando los jugadores, nosotros queremos que cada uno de ellos empiece por cada etapa a tener cada vez más estímulos y cosas que lo vayan direccionando al rendimiento, ¿sí? Entonces acá, pues cada plan y cada etapa va teniendo qué responsabilidades tiene que ir cumpliendo para que ese jugador vaya llegando a donde queremos. Creo que eso es todo lo que tengo yo que hablar de este plan. Entramos en la última parte del foro, donde la idea es que ustedes pues interactúen a través de diferentes preguntas. No sé si fue claro, les gustó, qué piensan, cuéntenme. Aló. Profe, pues yo pienso que el plan está bien estructurado, pues se tiene un objetivo muy claro, ya sería pues de parte de las regiones y de nuestras regiones, pues enfocarnos, como dice usted, que cada entrenador conozca esto y pues se adueñe y se apersone y se apasione sobre todo del trabajar sobre esto, sobre la búsqueda, sobre esos parámetros para esos jugadores.
Le quería hacer una pregunta, sino que por ejemplo en los parámetros que vi ahí estaban los de Seven femenino y 15 masculino. ¿Qué parámetros se han pensado, por ejemplo, para Seven masculino? Si ya los tienen o, pues, o estaban Sí, aparte. sí, lo que pasa es que esto es una presentación simplemente que muestra como parámetros, o sea, que hay unos parámetros, pero la información, como les dije, se arma completa y se envía por paquete hasta que baje, Listo. hasta cada entrenador, pero sí hay unos parámetros en 7 masculino y en 15 femenino también, claro que sí. Listo. Nadie tiene más preguntas, si fue Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, José. Aló. Dale, José. ¿Cómo es la cuestión de las franquicias semiprofesionales? O sea, esto cómo intervienen en la etapa de rendimiento y por qué enfocarlo en franquicias y no en clubes. ¿Cómo lo veo? Divino. O sea, me parece brutal que que lleguemos a tener rugby semiprofesional en el país. Creo que es un gran reto, sobre todo en el tema de la consecución de los recursos. ¿Por qué no de clubes? Porque creo que hoy no tenemos la capacidad en ningún club del país de abarcar lo que sería una competencia de este tipo. Además, porque cuando hablas de profesionalismo, hablas de unas estructuras un poquito más fuertes y sólidas que las que tenemos hoy en los clubes. Entonces, pues necesitas unas partes administrativas, logísticas, donde las regiones tienen que, para que la competencia sea buena, las regiones tienen que sacar lo mejor de sus jugadores. Entonces, digamos que siendo por clubes se complica para el tema de la organización y la competencia regional que debe seguir existiendo. Pues no es que va a desaparecer la competencia de los clubes, ni mucho menos. Cada vez va a haber más competencia y cada competencia va a tener sus implicados. No sé si te quedó claro, José. David. Más o menos, profe. O sea, es que no entiendo. O sea, yo entiendo la cuestión del semiprofesionalismo y las ventajas que trae, pero no entiendo cómo sería el tema de la franquicia. O sea, este sería una organización diferente, pero pues Sí. si la organización que ya tenemos de los clubes, que es un poco laxa, ¿cierto? ¿Cómo las franquicias mejorarían esto? Siendo que los clubes ya tienen más experiencia. Lo que pasa es que cuando vos hablas de una franquicia, vos en una franquicia ya lo armas con el personal capacitado para hacerlo. Entonces vos mismo lo decías, si las estructuras son más laxas, vos no te puedes dar el lujo de invertir una cantidad de dinero en una estructura laxa. Entonces, por eso conformar una estructura direccionada exactamente y puntual a algo es necesario. En este caso, a jugar rugby, a manejar contratos, por ejemplo. Es uno de los retos. Ok, ya entiendo. O sea, las franquicias vienen más direccionadas desde la federación que desde las propias voluntades de cada región o de cada agrupación. Sí, lo que pasa es que eso es muy diferente. O sea, hay que entender una situación, y es que el rugby profesional, semiprofesional, tiene un montón de cosas diferentes, y dentro de esas es que hay unos marcos de legalidad y unos marcos económicos que son interesantes, pero que tienen que ser superestructurados. Ahí sí ya me captaste, José. Ahora, y perdón, Sí, yo agrego ahí, yo agregaría Hola, que Juancho. estoy aquí en la calle, pero creo que la idea es la lógica que tiene cada centro, ¿no? O sea, cada franquicia va a ser el lado competitivo de un proceso muy grande administrativo, pedagógico, de acompañamiento, capacitación, que son los centros de rendimiento de cada zona de Copa Colombia. Es siguiendo el modelo neozelandés, ¿no? Porque
digamos, uno ve clubes fuertes en Europa porque son muy antiguos y el modelo de franquicias del hemisferio sur es algo relativamente más nuevo porque son países relativamente más nuevos. Entonces, digamos que no tienen tanta implicación política meterse en cada club. Pero aquí la ventaja es que idealmente los jugadores sean contratados por la federación, tengan un seguimiento mucho más acorde a lo que hace falta para el rendimiento. Y de igual manera, pues los clubes no se olvidan porque sigue habiendo el Nacional de Clubes que va a tener los 3 hasta 4 niveles, hemos hablado con Mario. Entonces, la idea es suplir como todos los puntos posibles de todos los aspectos de competencia donde el jugador puede involucrarse y pues tiene una estructura administrativa muy sólida, es lo que se busca. En cada centro tiene una franquicia, pero a partir de procesos de coaching, capacitación, actualización muy, digamos, muy avanzados y muy ambiciosos. Es exactamente eso. El modelo que nosotros manejamos es un modelo más del rugby profesional, más moderno, pues porque es una mejor adaptación. Obviamente, pues se ha visto que ha funcionado y que se adapta perfecto a nuestra situación. Entonces, pues en eso que decía Juan Fernando es así. O sea, la idea es que no deje de existir el rugby amateur, pero que empiecen a existir rugby más competitivo y de mayor rendimiento. Tiene la mano levantada don Gustavo Cortés Acosta. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien pueda. Entonces, ¿qué, profe? ¿Cómo está? Bien o qué gusto. Bueno, mi inquietud es respecto a los juveniles, ya que se le quiere dar como un seguimiento a esos jugadores. ¿Cómo se haría para incrementar esa competencia de ellos? O sea, lo hablo porque, por ejemplo, el intercolegiado Supérate es muy intermitente, no participan muchos colegios de la región. Entonces, ¿qué estrategia tiene la federación respecto a eso? En el área de El año pasado competencias, no se pudo hacer el intermitenses. lo que pasa es que, como yo lo exponía ahí, no podemos seguir haciendo la dependencia de que nuestra gran calidad de competencia está por fuera de nuestra región. Entonces, la idea es que se fortalezca la competencia interna. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si tengo que aumentar mi competencia interna para poder cumplir con unos estándares, pues me toca sacar más equipos de niños, me toca hacer más festivales, me toca hacer más torneo, porque muchas veces tenemos esa visión. Ay, no jugué contra los de afuera. Pero cuando uno pregunta, bueno, ¿y cuántos partidos internos tuviste? Son mínimos. Entonces, a veces creo que perdemos un poquito ahí el enfoque. Yo creo que el fortalecimiento de la competencia en juveniles está bien dado, bien, hay una etapa muy bien brindada y bien pensada por la federación, pero que yo creo donde el énfasis hay que hacerlo es que las regiones fortalezcan sus competencias internas en esas categorías. Si me permite, Cabrita, me gustaría hacer un aporte. Doctor, pero me extraña, don Raúl Vesga, es un placer tenerlo hoy acá. Yo me siento como en una emisora, pues estamos en la W. Gracias, Cabrita. Bien, escuchando los aportes que hacían todos, que hacían Juan Fernando y el documento que usted les mostraba, quería compartirles algo en base pues a unas reuniones que hemos tenido con el tema de desarrollo con funcionarios del Ministerio del Deporte. Toda esta estructura se está montando, la que les acaba de mostrar David, es la estructura federal para llegar a sostener lo que será el equipo profesional, los Cafeteros Pro. El tema es que, como lo decía, creo que era José o Santiago, los clubes sí van a tener mucho que ver, porque desde los clubes y desde sus focos de formación, porque en realidad estas escuelas o focos de formación que se empiezan a desarrollar en cada región surgen a partir de un club, va a tener una implicación grande, puesto que ellos son los que más tienen que empezar a trabajar en base a toda esta caracterización de jugadores y en base a todos estos procesos que se han estructurado, puesto que para la federación va a ser muy difícil y para los entrenadores de alto rendimiento
como lo decía David, llegar a trabajar con estos estándares internacionales con los que se está enfocando esta estructura, sin tener unas bases que vengan trabajando sobre un programa unificado que propenda a llevar a esos jugadores al nivel de competencia de alto rendimiento y para llegar a ser una nación de verdad competitiva a nivel internacional. Entonces, hablando con el Ministerio del Deporte, hay un tema y es la unificación que se está haciendo a través de los centros. Entonces, a través de esos centros es donde se empieza a trabajar, como la inquietud de Gustavo, es donde se empieza a trabajar todo este talento infantil y juvenil en una competencia que ya está estructurada dentro de lo que mostraba David, y es donde va a haber competencia para todos. ¿Cuál es el tema? Que obviamente hay muchos jugadores que ya tienen, ya se han salido de los parámetros donde se está haciendo este enfoque, pero eso no quiere decir que estos jugadores ya no tienen un papel importante. El papel es actual y su importancia es transmitir. Muchos de ellos competir, pero lo que se busca con esta estructura es empezar a trabajarlos para que en nuestras próximas competencias, las más importantes van a ser las de menores de 18 y menores de 20, que es de donde en realidad van a salir los tucanes. Pero para eso necesitamos que todos los clubes y todas las regiones a través de los centros empecemos a anclar muchas cosas como la información, que cuando David vaya a buscar en una base de datos nacional los jugadores más rápidos, toda esta información esté ahí porque ha sido alimentada por ustedes mismos a través de los centros. Y los trabajos que se han hecho con el jugador específicamente, los han hecho ustedes basados en estos tests y en toda esta exigencia que se estructura en el plan de federación. Para que cuando, por ejemplo, el Ministerio del Deporte quiera entrar y mirar cómo estamos trabajando, simplemente sea entrar a un drive o entrar a una nube o entrar simplemente al centro de información, donde no solo ellos, sino cualquiera perteneciente a la federación va a encontrar esa información y va a ser mucho más claro el trabajo que se está haciendo. Entonces, para finalizar, lo que quiero enfatizar es que ahora más que nunca va a ser muy importante lo que se trabaja desde el club, ¿sí? Porque el club es el que en realidad va a aportar el jugador que va a llegar a este ciclo profesional. Los entrenadores que están en el alto rendimiento, que muchos de ustedes están capacitando para llegar allá, o muchos ya están haciéndolo, simplemente su misión es trabajar sobre todo esto que decía David, que son los estándares internacionales para ser competitivos. Entonces, quería hacer ese aporte, David, para complementar un poquito, pues, sobre lo que usted habla y sobre las inquietudes de muchos. Muchas gracias, Raúl. Muy claro, yo creo, el asunto. Que alguien quedó con alguna duda, yo creo que Raúl fue suficientemente claro en eso. Yo quiero preguntar sobre otro aspecto de lo que habló David. Sí. Y es el aspecto de las capacitaciones. Como me puedes extender un poquitico cómo se dará ese proceso, si todo se focalizará digamos, a Medellín o cómo se piensa llegar y cuáles son las que más se proyectan o las que más se van a buscar. No, Santiago, yo creo que un gran aprendizaje de esta pandemia pues es cómo descentralizar fácilmente las cosas, pues las capacitaciones han estado muy descentralizadas y ahora creo que con estas herramientas más todavía, mucha más facilidad de trabajar. No hay los limitantes de geográficos que normalmente se ponían, pero sí van a haber, como te dije, unos grupos detectados de entrenadores que van direccionados al rendimiento, donde tienen unas capacitaciones específicas y unos seguimientos específicos para ellos que queremos pues, llevar al rendimiento, Santiago. Ahora te puedo complementar con respecto a las capacitaciones. Hola, sí, claro que sí, doctora, bien pueda. Estamos acá transmitiendo
Bueno, con respecto a las capacitaciones, se está haciendo como una diferencia, como unas diferencias en cada zona, están diferenciando cada zona. Hay educadores de coaching, hay educadores de arbitraje, hay educadores de fuerza y acondicionamiento en cada zona. Entonces, ellos van a ser los encargados de cubrir ciertas regiones y ellos son los encargados también de identificar quienes pueden llegar a ser entrenadores de alto rendimiento o también quienes pueden ser árbitros potencializados en el tema de alto rendimiento. Entonces, la idea es que, como decía Raúl y decía ahora Cabra, o sea, lo importante es todo empezar desde lo local y a partir de lo local ir a lo regional y ya ahí sí hacerlo nacional. Quedó claro ahí, Santi. Me tenía alzada la mano por acá una muchachita amiga mía y se fue, se voló. No, aquí estoy esperando que usted me dé la palabra, señor. Pero me extraña, Shirley, usted siempre tiene la palabra. Bueno, pues mi intervención va como también muy enfocada a lo de las capacitaciones, porque, por ejemplo, yo veo todo ese plan y esa estructura y yo me emociono, yo digo, jue madre, mejor dicho, trabajo es lo que hay. Pero a mí sí me asalta una preocupación y tiene mucho que ver en lo que decía Liz, de que el rendimiento va muy ligado a la generación de los hábitos. Y nosotros, desafortunadamente, pues nuestra realidad colombiana ha demostrado que por el afán de la competencia, muchas veces nosotros dejamos de lado eso y nos olvidamos de empezar a generar esos hábitos en los deportistas y de algo muy importante que es la estructura piramidal que debemos tener. ¿A qué me refiero? A las categorías más pequeñitas, a las juveniles, a las infantiles. Entonces, ¿a qué voy yo? Dentro de todo este plan me parece súper bien lo que dice Liz, de que los educadores van a empezar a detectar qué entrenadores pueden ir perfilados a alto rendimiento. Bueno, eso me parece perfecto. Pero yo considero que también debe ser muy importante y dentro de estas capacitaciones debe ir las capacitaciones exclusivas para las personas que deseen trabajar con esas categorías M12, con las categorías M16, las M18, cómo debe ser el entrenamiento enfocado para esas categorías. ¿Por qué lo digo? Porque no es, o sea, las capacitaciones son muy enfocadas son muy diseñadas a lo World Rugby, pero nosotros caemos muchas veces en el error de querer especializar desde muy temprana edad a los chicos y ellos por eso se nos empiezan a aburrir. Porque no nos digamos mentiras, hay chicos que les gusta jugar rugby porque les gusta jugar rugby, porque es chévere, porque conocen otro mundo, porque conocen amigos, pero hay chicos que uno también puede empezar a identificar que puede perfilarlos al rendimiento. Y para eso los entrenadores de estas categorías también deben estar preparados a empezar a perfilar esos chicos, o sea, capacitarse en la detección de talentos y que ya luego usted se los mande al centro y que ya el centro se encargue de desarrollarlos y de perfilarlos ya al rendimiento. Pero me parece que debemos darle importancia a generar entrenadores que sean capaces de, porque a nosotros nos ha tocado hacer de todo, a los entrenadores nos ha tocado hacer de todo, pero muchas veces caemos en ese error. Y pues lo digo personalmente porque he estado como ahorita aprovechando la cuarentena, realizando por ahí unos cursos de capacitaciones exclusivas para esas categorías y veo que yo digo, hijo de madre, sí, definitivamente se estaba como meando un poquito fuera del tiesto al querer meter a las chicas de una en este nivel cuando ellas todavía no están. Entonces ese era el pequeño aporte que tenía. Sí, Shirley, muchas veces lo que dices es verdad. Muchas veces también parte del tema del interés de los entrenadores. Yo creo que las capacitaciones están dadas y hay una parametrización. Obviamente hay que hacerle mucha más fuerza, pero también muchas veces uno se encuentra cuando, lo digo yo personalmente, dicto capacitaciones, uno pone un tema súper brutal y a veces la gente no está tan pendiente de eso como entrenador también. Entonces, pues creo que sí va el tema muy, muy ligado a eso, a que podamos detectar. No todos tenemos que ser entrenadores dedicados a la detección. Para eso es que están pues, los encargados de los centros de ir viendo las competencias y detectar. Pero yo creo que los entrenadores también sí tenemos que
tener un poquito afilado el ojo, y es una de las tareas que tenemos como federación, ayudar a afilar el ojo para saber qué cosas nos dicen que un niño está en capacidad o tiene aptitudes para llegar a rendir. Ahora, perdón, te hago un complemento ahí.